nombre es Ayub El Atlaoui, he venido con 9 años, me traje mis padres, con mis hermanos, de parte de Marruecos, de Rif. Hoy es una chica de 33 años, nació en Barcelona però criada enterament en l'Hospitalet de Llobregat. Soc la Hasna Ruaz, soc una jove marroquí catalana, em sento molt catalana, visc aquí de fa més de 13 anys. Abdoulaye Fall es un ciudadano de origen senegalés. Hace 22 años cogió la decisión de salir de su país, como lo han hecho millones de personas de países del hemisferio sur. Ayub es un joven hijo de inmigrantes que se desarrolla en el mundo con humildad, respeto y mucho amor, en el mundo artístico. Ese es Ayub El Hilali. Mi bagaje migratorio en este caso proviene de mis padres. Mi padre es de Nigeria y mi madre es de Filipinas. Ambos llegaron a Barcelona en el año 81. Mi bagaje migratorio parte de mis padres, que son los que realmente han vivido este bagaje. Pero también es verdad que nos lo han transmitido y nos han transmitido pues el sufrimiento que lleva este bagaje y el esfuerzo, el sacrificio. Y también nosotros lo llevamos en el ADN, lo llevamos en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestra sangre. Y siempre empezamos desde -1000, nunca empezamos de cero. Potser són moltes barreres que has de saltar per arribar a un lloc, no? Que no hi haurien de ser des d'un inici. Només perquè tu ets d'un país diferent, d'una cultura diferent, o potser vesteixes de forma diferent, no? Primer va arribar el meu pare aquí, a Espanya, i després, posteriorment, van passar uns anys i ens va portar a tots plegats. Arribes a un lloc, no saps l'idioma, tot és diferent, no? És un inici, no? Des de nou. En aquest intent de millora potser no s'ha contemplat, no? Que podran haver dificultats en incorporar-nos, ¿no? O que se'ns permet incorporar, ¿no? A un altre país. Yo salí de Senegal con un título, una licenciatura de filología inglesa, pero al llegar aquí no pude ejercer de lo que estudié, porque estuve 2 años indocumentado, luego trabajé de todo, porque tenemos que sobrevivir, fregaplatos en restaurante, camarero, pintor, pinche de discoteca, todo lo que salga. Yo siempre he sido un emprendedor. Soy una persona de siempre que quiere llegar a más. Como me gustaba la mecánica y tal, pues lo he estudiado, he hecho prácticas y he ido avanzando, evolucionando en el tema de mecánica, y a los 21 pues he aprendido pues, de tener un taller. Recibí una beca de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona para cursar un postgrado. Entonces hice un máster a la Autónoma, hice un segundo máster a la Pompeu Fabra. Decidí aplicar por un doctorado en la Autónoma de Barcelona que defendí en 2017. Entonces desde entonces trabajo más en el mundo de la innovación, del emprendimiento social, intentando impulsar proyectos que creo que pueden ser beneficiosos para la integración y el bienestar de las personas migradas sobre todo. España ya está al mismo ritmo de retos que tienen las grandes economías y los grandes países que han recibido población inmigrante en Estados Unidos y en Europa. Hay ciudades, por ejemplo Barcelona, que ya tienen casi un 28% de su población
que ha nacido en el extranjero, y esto sin contar con personas que tengan background étnico. Y creo que este es el principal reto, que debemos entender que ya no es un tema de inmigración. ¿Cómo nos asumimos como una sociedad ya diversa y desigual también? A nivel más fuerte, por ejemplo, político. Creo que el principal desafío es aceptar que la inmigración es una cosa que está y va a seguir estando. No es un fenómeno circunstancial. Yo creo que uno de los principales retos es empezar a aceptar que la sociedad es diversa y va a tender cada vez más a la diversidad. Y eso representa muchas dificultades para muchas personas que están acostumbradas a un tipo de vida muy homogéneo y a relacionarse con personas y en entornos que reflejan sus formas de pensar y de vivir. A eso le añadimos una crisis de valores humanos. Yo creo que en este momento estamos en una situación posiblemente de crisis económica, pero de crisis de valores humanos, de responsabilidad, solidaridad, empatía, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos valores están siendo sustituidos por unos discursos y por la utilización de unos símbolos y de unas ideas como muy básicas que apelan a sentimientos primarios, ¿no? Como puede ser el miedo, la identidad. El principal reto, sin ninguna duda, es tener una política migratoria con un enfoque en derechos humanos, con una perspectiva de la integración social como derechos, no como asimilación, que fue lo que se ha pensado en los últimos años. Hay que trabajar en muchas direcciones. La primera, la educación. Para mí en Cataluña no se están haciendo los deberes, porque si no, no tendríamos el fracaso escolar de los colectivos minoritarios. ¿Cómo puede ser que un colectivo o alumnos o hijos y hijas de familias que provienen o que tienen bagaje migratorio de territorios concretos tengan el 60% de fracaso escolar? Eso nos tiene que escandalizar como sociedad. Todas las investigaciones nacionales e internacionales muestran cómo los jóvenes extranjeros, los jóvenes migrantes, tienen toda una serie de limitaciones, ¿no? Están expuestos a una triple segregación por lengua, por una segregación étnica y por pobreza. Van a escuelas más inseguras y escuelas que son menos prestigiosas. Tienen un acceso al currículum menor y esta menor calidad que tienen en el currículum les permite también no poder acceder a modelos de lengua que les permitan avanzar rápido en el aprendizaje. Y por otra parte, no tienen las posibilidades de acumular capital social positivo hacia el éxito, ¿no? Y la continuidad educativa a través del grupo de iguales. Yo me he encontrado con casos, ¿no?, de mujeres que tienen sus profesiones, quieren crecer, quieren desarrollar su profesión o su oficio o lo que realmente saben hacer y las relegan o les proponen, bueno, ¿por qué no te apuntas en la bolsa de limpieza? ¿O por qué no te apuntas para cuidar abuelos? ¿Por qué no haces este curso de sociosanitario? Sí que hay un determinado estereotipo, que es la base de la desigualdad. Una persona de origen migrante que acaba sus estudios universitarios lo hace con mucho mayor esfuerzo que lo hace el hijo de una persona catalana, andaluza o española. Porque todos esos elementos, todas esas barreras, todas esas trabas que ha tenido ella y su familia para poder acceder a un estatus similar en general al de una familia de renta baja habitualmente de este país, toda esa serie de obstáculos hace que el que lo haya conseguido tenga mucho más mérito. Vivimos juntos, compramos, estudiamos, trabajamos, pero realmente convivencia sería un paso más adelante de esto. Es decir, sí que hay un respeto, a veces una aceptación, pero convivir para mí es tener proyectos. Nosotros lo que hacemos es facilitar primero la información
y orientación a las personas migradas que quieren hacer una carrera universitaria y que lo ven complicado. Segundo, tenemos convenio con universidades públicas donde facilitamos el acceso a estas personas a estas universidades. Y la tercera pota es que estas personas que podamos establecer partenariados o colaboraciones con empresas privadas para que estas personas, una vez hayan cumplido su formación, puedan acceder a puestos de trabajo cualificados. Me apunté a un bootcamp de Data Science y a partir de ahí pues aprendes cómo es un algoritmo. Vi que habían algunos que dependiendo de algunos parámetros como pueden ser el sexo, la raza o tu identidad sexual, podía variar mucho el resultado. Normalmente bajo la frase esta de que todos somos iguales se eliminan parámetros de sexo, por ejemplo, o por ejemplo el hecho de que creamos que todo lo que un algoritmo te dé es cierto. Y entonces, por ejemplo, plasmar lo que es tu confianza en un algoritmo, en una fórmula matemática cuando debería ser al revés. Me hice autónomo a los 18 años para ahorrar un poquito de dinero, pero ya mi objetivo era tener mi propio taller. Y el taller se me quedaba pequeño, tuve que ir a otro taller que cabían 5 coches. De ese taller, al cabo de 1 año y medio, ya se me quedó también pequeño. Y tuve que venir aquí, que este taller ya es más grande, y de ahí pues se ha quedado Gercicar. Y todo el mundo ya no quiero cambiar, será Gercicar de por vida, hasta que me muera. Gercicar lo que da servicios es mecánica en general, electricidad, tema de llaves, bueno, casi todo. Y ahora, bueno, pues tengo pues 4 empleados, yo aquí, y vamos bien de tema de maquinaria, de equipos, de diagnóstico y todo. Nunca se habla de qué tanto porcentaje de personas con bagaje migratorio están en esos puestos de trabajo, o en educación, cuántas personas de cierto tipo de comunidades, por ejemplo, pasan a la educación ya puesto obligatoria, o por ejemplo, qué tanto por ciento realmente de personas en la comunidad utilizan los CAP, por ejemplo, los centros médicos para tratarse, ¿no? Entonces creo que es muy importante recoger esta información, ya que nos puede ayudar a conocer un poco más de qué forma la comunidad interactúa con lo que es la sociedad y de qué forma podemos hacer que todavía interactúen más. Rechazar migrantes en sí es moralmente una bancarrota, porque como sociedad civilizada también tenemos ciertas responsabilidades con respecto a refugiados, a gente que busca asilo por su situación personal, persecución política, persecución por identidad de género o sexual, otro tipo de cosas. Hablamos de acogida, que es un término positivo, pero que si luego las desgranamos vemos que más bien son políticas asimilacionistas, ¿no? y poco acogedoras, muy impersonales, que nos hablan más de incorporación y del esfuerzo individual para incorporarse, que no de una política real de integración en la que sea pues, multidimensional. La ley de extranjería dice que las administraciones públicas deben trabajar la integración, pero primero, ¿qué es integración? Aquí podemos debatir muchísimo tiempo. Y lo otro es, ¿a quién le corresponde realmente? ¿Quién tiene las competencias? Porque claro, las competencias de la situación regular de una persona es del Estado, pero la gente vive en barrios, vive en ciudades, manda a sus hijos y sus hijas a las escuelas. Entonces esto ha generado, por un lado, indefinición y por el otro un modelo que cada uno lo ha ido generando como ha podido. Si cuando van a buscar trabajo, por ser fenotípicamente tener rasgos marroquíes o por tener el apellido que se tiene, no tienen las mismas posibilidades de acceso al trabajo o incluso a la vivienda, estamos dando un mensaje claro de no pertenencia, y eso va a tener unas repercusiones claras en lo que serán las condiciones y las situaciones de integración. La gestión de las migraciones y la política migratoria no es solo gestión de fronteras. Creo que este es uno de los retos principales. Y luego el segundo es combatir a toda esta ideología del miedo, del choque de civilizaciones, que además en los últimos tiempos está teniendo un auge con la extrema derecha. El problema de los discursos de odio, de la xenofobia, de todos estos elementos,
Es que son elementos que van en contra de lo que es la construcción de una sociedad democrática, pero es que también empeoran y digamos, empobrecen nuestra convivencia, porque generan miedos, generan odios y en lugar de responderlos preguntando, escuchando, hablando, ponen esta confrontación. Yo creo que la primera consecuencia de este discurso es la división, ¿no? Divide entre unos y otros. Unos se sienten criminalizados, se sienten víctimas de este discurso, por lo tanto, difícilmente se atreverán a aproximarse, a acercarse a los demás, porque pensarán que todo el mundo daría apoyo a este discurso, y esto significa una limitación, significa que la gente cada vez tendrá menos autoestima para participar, para atreverse a exponerse. Naufragi. El vaixell s'enfonsa, tomba, s'enfonsa, tomba i m'enfonsa. Ningú em salva. Per què? Per què deixen que el mar m'expulsi a la sorra? Jo crec que a partir de la poesia, no, des de l'activisme, l'important és donar veu per poder trencar, no, certes imatges, així com permetre que la gent escolti diferents músiques, perquè escoltar només una sola música només ens quedarem en aquella realitat, i allò sí que és una realitat potser distorsionada, no? O Siria, o Túnez, o Nigeria, o Egipto. Descubrí la liturgia, descubrí la sensibilidad poética, los textos, la transmisión de las emociones. He desarrollado mi inteligencia emocional, mi sensibilidad a través de la lectura y empecé a actuar. Y empecé con teatro del oprimido, teatro social, teatro como herramienta de cambio en cárceles, con colectivos vulnerables, con esa parte de la sociedad que no tiene recursos ni medios para ir a un teatro, a pagar 30 euros a ver una obra de teatro. Y que estoy muy orgulloso y me siento muy orgulloso de llegar ahí. Y también de poder contar historias desde esa tribuna, que es una tribuna muy potente. A mí no me gusta hablar de la migración en términos de beneficios, porque entonces estamos como tratando a personas en función del servicio económico o de otro tipo que nos pueden dar. Prefiero hablar de la migración, primero, en términos de derechos humanos, pero sí tenemos que ir a buscar cuestiones, digamos, positivas de la migración. La primera que podríamos hablar es precisamente sí en términos económicos y de beneficios, ¿vale? Es que Europa somos una población envejecida. Si no permitimos la migración hacia nuestros países, es que prácticamente vamos a desaparecer como sociedad. Aunque muchas veces no se quiera reconocer o por, digamos, posiciones políticas o ideológicas se intenta tapar esta realidad, pero es evidente de que sin el aporte de los inmigrantes o de la inmigración, los países industrializados no podían aspirar al nivel de desarrollo en el que se encuentran hoy. Para nosotros como Fundación Friedrich Naumann, para la libertad, que está enfocado en temas de emprendimiento, de crecimiento económico, de un ámbito favorable para la empresa privada en general, el tema y los aspectos de la migración en este ámbito son clave. Hay estudios a través de la historia y estudios muy serios, no de una ONG que sea cercana a los inmigrantes, que demuestran que gran parte del crecimiento de las ciudades globales, estamos hablando de Londres, Nueva York, y de las grandes economías también del mundo, está relacionado con la presencia migratoria y con la diversidad y la innovación que aportan las personas inmigradas y las de background inmigrante también. Las empresas saben muy bien, por ejemplo, que los equipos diversos son mucho más creativos, imaginativos, resuelven mejor los problemas. Es decir, equipos en los que hay diferentes nacionalidades, gente de diferentes edades, gente incluso de diferentes ideas políticas, y que esa diversidad ayuda a plantear un problema o pensar en un proyecto desde múltiples perspectivas.
y por lo tanto siempre será una solución más rica o un proyecto más amplio y con más miradas. Yo pienso que hay una característica importante en el emprendimiento de personas migrantes que muchas veces es su manera también de aportar a la ciudad que les ha acogido, ¿no? A la sociedad que les acoge, porque promueven mucho tanto la difusión de su manera de hacer y de trabajar y de su cultura, como cómo se mezcla con la manera de hacer y de trabajar de aquí. Y esto puede verse en la actividad propia que van a desarrollar, pero aparte de la actividad propiamente, la manera de gestionar también la empresa también muestra hibridaje. En Alemania, por ejemplo, la tasa de empresarios con raíces en otros países es mayor que la tasa de la población alemana de siempre. Entonces, la motivación de aportar con una empresa propia al bienestar propio y con ello también al desarrollo económico de un país es importantísimo. Las sociedades europeas en general tienen que reconocerse como diversas. Es que esto es imprescindible para entender que la diversidad nos enriquece y tenemos que reconocernos visibilizándonos y viéndonos, haciendo partícipe en la construcción del espacio público, de las políticas públicas, de las acciones públicas a personas de todo tipo, de diferente origen, de diferentes realidades. Y esto es el proceso que tenemos y este es el reto. La población inmigrada es altamente diversa, entonces habrá gente con un nivel formativo muy alto, personas con un nivel formativo muy bajo. Tenemos que ser capaces de visualizar esta diversidad en nuestro entorno de una manera no forzada, pero sí generando espacios de oportunidad para que las cosas fluyan. Políticas públicas que favorezcan el emprendimiento general de cualquier persona y ciudadano que quiera emprender de forma individual o colectiva, porque de forma colectiva ofrecemos muchas más oportunidades a personas que de otra manera no se lo podrían plantear. Y también me gustaría que hubiera todavía más, creo que empieza a verlo, ese hibridaje, ¿no? Esa mezcla entre personas de diferentes culturas. Yo creo que mi principal deseo de cara al futuro es que la sociedad en la que vivimos ahora puede estar más preparada porque nuestros hijos y nietos se sientan a casa. Está en nuestras manos poder desarrollar verdaderamente una escuela inclusiva que dé una respuesta a todos los jóvenes por igual, ¿no? Desde la equidad y que además contribuya a crear unas sociedades mucho más igualitarias. Creo que nadie quiere emigrar de su país, dejar su familia para ir a otro país. Entonces se arriesgan. Lo que busca la gente es en la mayoría de los casos es una mejor vida para las personas, para las familias, para sus familias. Entonces todo lo que facilita la integración en el mercado laboral, lo que facilita también la creación de empresas propias, puede apoyar al combate al racismo básicamente. Si viéramos la migración desde el rostro humano, no se resolverían automáticamente los problemas que estas personas tienen o las barreras que les ponemos, pero empezaríamos a castigar, por ejemplo, a través del voto, a las personas que aprueban una ley de extranjería que hace que mi vecino Mohamed, porque ha perdido el trabajo, tenga que volverse a su país. Yo creo que uno de los principales ejes a trabajar es la cuestión de pasar del asistencialismo a la participación activa. Políticas que den la oportunidad a todo el mundo a participar, a ser protagonista. Empecemos a ver en los espacios mediáticos, en los espacios públicos, la diversidad que vemos en nuestras calles y luego creando espacios de interacción positiva porque es allí donde nos encontramos. Nosotros los comunicadores tenemos la responsabilidad de no demonificar, de no estigmatizar, de no crear subgrupos ni vincular nomenclaturas a colectivos, estigmatizar. Yo deseo que haya más empatía entre los seres humanos.
escuchando y sobre todo tampoco no comparando experiencias. El hecho de simplemente escuchar es una actividad, es un ejercicio que és súper valioso i crec que les persones deurien fer-lo més. S'ha de donar aquest pas, no, a conèixer les altres veus, a solidaritzar inclús, no, amb la diferència, però que no només es digui, perquè això ho diem molt, sinó que es passi a l'acte, de debò, no? No olvidarnos de las características individuales, porque a veces cuando hablamos de inmigración es como si fueran colectivos homogéneos. No, también tenemos que centrarnos en personas con sus historias de vida. Y creo que es ahí donde tendríamos que ir tirando para entender cómo gestionamos la diversidad a partir de políticas públicas que se adecúen a los nuevos contextos.